Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2, La Hora que Ortiga. Les saludamos desde Radio Monumental. Pueden sintonizar con nosotros por el 905-222-0000, por La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, o por las vías que algunos usan de mandarme WhatsApp o mensajes de texto. Al final se me hace un poco más complicado, pero perfectamente lo vamos atendiendo. Bueno, hoy comenzamos, si Cristian Aguilera me lo permite, arrancamos con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es un elemento que suma en el proceso costarricense de buscar alternativas tecnológicas que no sean daño ambiental. La empresa de servicios públicos de Heredia decidió eliminar los recibos físicos e irse por la vía del recibo digital, electrónico, comunicado por medios de comunicación tecnológica. Eso nos parece formidable. Es una más de las empresas costarricenses que avanzan en ese camino y por eso lo señalamos como la buena nota de esta noche. Pasamos con tiro al blanco. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Maravillosa noticia, la verdad es que me alegro muchísimo. El país necesita programas de esa naturaleza, programas que analicen el acontecer político, que analicen el acontecer nacional con una visión fresca que pueda darle a los costarricenses la información que requieren con ese tinte de humor que de vez en cuando le imprimen al programa. Así es que yo me siento muy contenta. Soy Sandra Piz, diputada. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Es Tiro al Blanco. Conforme habíamos hablado, hoy en Fuego Cruzado vamos a hablar con don Freddy González,
un experimentado dirigente cooperativo sobre el tema Congreso Nacional Cooperativo y qué significa el cooperativismo en este país. En ese tema, quedémonos con tiro en boca para que lo vayamos abordando. Con Freddy González podemos hablar de muchos otros temas, pero ese será el núcleo. Mientras tanto, en Tiro al Blanco vamos a construir juntos nuestro escenario ortigoso de hoy. El bachillerato decayó en resultados. 2013, 30% de los estudiantes no fueron aprobados. 2014, 32%. Y mientras tanto, ya piedras van y piedras vienen entre la jerarca y el ex jerarca del Ministerio de Educación. Al final de cuentas, en esto yo creo que es muy difícil que en materia tan delicada como educación, todo lo que hace un gobierno sea acertado o todo sea desacertado. Suman tantos factores que hay que ver los resultados, hacer una revisión hacia atrás y proyectar. Si no hablamos del futuro, seguiremos viviendo las glorias o los errores del pasado. Entonces, este tema del bachillerato debe servirnos como un punto de inflexión a quienes somos educadores, a quienes somos padres, abuelos, o a quienes somos jóvenes, a quienes somos estudiantes. Todos tenemos vela en este festarrín de alegrías, de tristezas, de complicaciones, de angustias. Así es que hay que pensar al respecto. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted ortigue por teléfono. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Un nuevo tema que ayer lo peloteamos, pero hoy le tomamos ya más sabor, más cariño. Partido Republicano Social Cristiano. Indudablemente fundado por Rafael Ángel Calderón Fournier. Indudablemente es el hermano menor de la Unidad Social Cristiana. Y nada de caretas, no hay discusión. Los dos son social cristianos, los dos se deben en materia de paternidad a Rafael Ángel Calderón Fournier. Y, cosa curiosa, el Partido Republicano Social Cristiano arranca de una vez, cuando apenas está en gestación cantonal en Alajuela, con dos precandidatos. Uno, de origen mariachi, diríamos nosotros, el doctor Hernández, que pudo ser presidente de la República si no se baja del caballo. Y el otro, sorpresa para mucha gente, Miguel Carabaguías, ex presidente ejecutivo del INCOFER en las administraciones anteriores. Miguel Carabaguías no es característicamente un político, ni es señalable típicamente como un social cristiano. Ha sido más un especialista que se ha forjado un nombre y una credibilidad. Entonces, ¿cómo la ven? El partido empieza sus primeros balbuceos y ya tiene dos precandidatos, y ojo a los nombres. ¿Qué va a representar esto? ¿Van a ir a la contienda? ¿Van a pelear municipalidades? ¿Van a pelear diputaciones? Vaya usted a saber. Pero no hay duda de que calientan el ambiente y le crean un dolor de cabeza a la Unidad Social Cristiana. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook, para compartir esta noche lo que cada una y cada uno de ustedes considere como relevante en Tiro al Blanco, nuestra segunda sección de esta noche. Ahí está la primera llamada de la noche. ¿Quién nos llama y qué plantea? Sí, buenas noches. Sí. Arturo Espinosa de Pavas. Adelante, don Arturo. Bueno, Jorge Arturo también, para ser el primer Jorge. No puede ser. Bueno, ayer me quedaron debiendo, ayer solo llamó uno. Era para tocar el tema del ministro de Educación anterior y decirle, bueno, prácticamente recordar, ¿verdad?, el montón de la decadencia, de la herencia que nos dejó él, prácticamente todo este montón de y el sub y baja en las notas de los muchachos, prácticamente fue por parte del desorden de él. Buenas noches. Buenas noches a don Jorge Arturo Espinosa, le agradecemos muchísimo su participación. Dice Elena Orozco Sánchez, una queridísima amiga: en cuestión de educación formal tendremos más éxitos en cuanto cada uno de los actores tomemos con mayor compromiso la tarea. Clarito, como el agua.
porque aquí no hay solo un actor o una actriz, es una película con muchos protagonistas. Buenas noches, ¿quién llama y qué nos dice? Buenas noches, Jorge Arturo Ruiz López, San Miguel Desamparados. Vamos a ver cómo va el gol promedio hoy, Jorge Arturo Ruiz. Adelante. Don Rolando, mire, me gustaría que algún día hiciera una breve reseña sobre Wenceslao Villalobos. Gerardo Wenceslao Villalobos. Vean, se la pongo así fácil. A Carabaguías, Wenceslao, GW montado en gitana, le gana. Buenas noches. Y con rima perfecta. Gerardo Wenceslao montado en gitana le gana. Bueno, no se puede hacer esa apuesta porque uno se despidió del mundo terrenal hace mucho rato. Para quienes tienen menos juventud acumulada, fue un candidato presidencial muy curioso. Era un hombre que se divertía, que hacía las cosas más insólitas del mundo y tenía una yegua con la que recorría las calles de San José haciendo su campaña política. Se lanzaba en paracaídas, se metía a las corridas de toros. Era un personaje absolutamente único y eso le dio un lugar en la política nacional de nuestro país. Dicen que Mario Redondo ayer dijo: deben sacar a Villalta donde lo tienen escondido. Tal vez Albino Vargas lo venda como lo hizo con Melvin y Mariano. Está bonito. Aquí todo el mundo le pone tiza al taco. Una llamada más. ¿Quién nos llama y qué plantea? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Pero ¿cómo va a ser posible que entren 3 Jorge Arturo seguidos? Amigas y amigos, ustedes van a creer que Zuco Aguilera y yo tenemos algún enredo con los Jorges y peor con los Jorge Arturos. Pero vean que nos llaman de todos lugares y también de Puriscal. Bueno, hoy el gol promedio crece porque además 3 disparos, 3 Jorge Arturos. Buenas noches, adelante. Hay una cosa que me preocupa enormemente y usted como profesor también tiene que preocuparle. Se graduaron 337,000 alumnos de bachillerato y únicamente 300, que representa el 0,01%, son excelentes. ¿Qué se ha hecho? Toda la inversión que se ha hecho en esos muchachos, porque deberíamos tener, con las condiciones que tenemos en el país, por lo menos unos 10,000 excelentes, un 25%, pero que únicamente 300 la universidad saque ese promedio de excelencia académica. Definitivamente algo está mal, hay que revisar la educación, va a tener que trabajar horas extra la ministra de Educación y también la Virgen de los Ángeles, porque vamos muy mal. Auguro que definitivamente los nublados del día van a estar tremendos. Y me encargó Carlos Emilio Beteta Blandón, que quiere comunicarse con usted, que lo ha llamado a su teléfono y que parece que no lo contesta. Hagamos un trato, salúdeme a mi querido amigo y colega, él sí sabe de esto, yo soy un aprendiz de brujo. Dígamele que si es tan amable mandarme un mensaje de texto o un WhatsApp, yo le devuelvo la llamada. Es posible que tengan los números de teléfono descalibrados y por eso a ratos no nos comunicamos. Sobre el tema de fondo, yo creo que el problema de la sociedad costarricense es estructural. Le estamos apostando a la medianía en todo. Nos estamos olvidando de buscar los retos mayores y nos conformamos con los retos intermedios en diferentes campos. Lo de la selección de fútbol masculino y femenino es excepcional y por eso hay que valorarlo, hay que tomarlo como referente para que nos sirva de dinamizador de una actitud diferente. Lo que está ocurriendo en la educación es propio de la personalidad, del temperamento, de la idiosincrasia que se ha venido gestando en la Costa Rica contemporánea. Mucho bla bla bla, mucho academicismo, muy poca convicción de trabajo, muy poca determinación para ir al combate, y donde le suenan los tarros al que quiere entrar a pelear, sale huyendo a ver quién lo defiende. Eso es fatal en un país como el nuestro. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, Belisario Solís le llama, Rolando. Adelante, Belisario, un gusto verlo. Un gusto para mí. Solo un pequeño comentario. Tengo la sensación de que si tenemos una visión muy academicista de la educación y queremos que todos los muchachos sean buenos matemáticos, buenos memorizadores, buenos aprendices de estudios sociales, estamos midiendo mal la calidad de la educación. El ser humano es un ser integral
y puede ser que lo que le interese sea la música, le puede ser que lo que le interese sea el pintor, y para ese tipo de estudiante la matemática o el inglés pueden resultar no necesarios en su vida. Por eso creo que estamos forzando y encajonando la educación en solo una visión academicista, y eso creo que nos está confundiendo en esta sociedad. No queremos solo filósofos, matemáticos, no, queremos personas de bien valoradas integralmente. Completamente de acuerdo. Y le voy a sumar algo. Si usted tiene tiempo, usted que nos escucha o nos ve o nos sigue en redes sociales, métase a la página de la Universidad Técnica Nacional y se encontrará usted con una universidad absolutamente distinta, donde los criterios son apegados a la realidad de la competitividad, con una sensibilidad social única. Espero que el año entrante podamos traer a don Marcelo Prieto para que nos cuente el calibre de universidad que se está gestando ahí y que se está desarrollando. Las cosas se pueden hacer, pero hay que soñar en grande y hay que luchar en grande, porque si no, nos quedamos en lo que señalaba hace un rato como la medianía. Dice Fran Álvarez en la Ortiga CR, que sigan con huelga de 20 días, con congresos y con el montón de incapacidades que sacan algunos maestros, y más tontos graduarán. Duro el punto de vista. Vamos a recibir 3 llamadas. Saco lo que tengo de tarea y nos vamos a fuego cruzado para aprovechar la presencia hoy de don Freddy González. Tomemos nota que a partir del 22 no habrá restricción vehicular para transitar en San José, del 22 al 4, dicen que al 5. A mí me extrañan las maneras de comunicar las cosas. Si se dice que es del 22 al 5, eso significa que el 5 usted entra en San José sin restricción, y no es cierto. Vea que se lo anticipo, cuidado, se embarca, es del 22 al 4. Lo veremos cuando se publique el decreto oficialmente. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, Rolando. Sí. Ricardo Aguilar Sandí, compañero. Don Ricardo, primero, muchas gracias. Al fin me llegó el CD. Apenas tenía unos añitos de andar dando vueltas. El último programa de la primera etapa de La Hora que Ortiga. Me lo llevó Marco Tulio Sandí y le agradezco muchísimo ese gesto suyo, que se lo había dado a él y él no me había visto. Entonces me buscó y personalmente me lo entregó. Así es que muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, 2 cositas rápidas. Déjeme así, 2 cositas. Vean, ahora bien, en Repretel se me paró la peluca, que supuestamente Rolando Araya, el presidente, el presidente y no sé cuáles otros personajes están detrás de OAS. Entonces, quisiera que enfocara el programa hacia eso, a ver cómo anda la cosa. Y después a don Rafael Ángel Calderón, que es el líder. Bueno, don Rafael Ángel, o sangre o mocos, o se tira al ruedo, como dice usted, Rolando, o se tira el ruedo de candidato, o no eso de que se tira de líder y que está por detrás y todo. No, aquí la cosa es de frente. Tírese afuera y sea el candidato de ese partido, a ver cómo es que es. Buenas noches, Rolando. Eso, Ricardo, ni un paso atrás. Bueno, por Rafael Ángel Calderón no le puedo contestar. En lo de OAS, yo nada más le digo lo que he visto. Un pedazo de papel como este que tengo en la mano, con unos nombres y unas cifras en dólares que involucran al presidente de Guatemala, al presidente de Costa Rica. Están los nombres de ellos. Está el nombre de de Johnny Araya, está el nombre de un asesor de Rodrigo Arias, está el nombre de un ministro guatemalteco que es precandidato presidencial. Es lo único que hay. El papel salió de archivos del presidente de una compañía brasilera y las autoridades brasileras están indagando. Las respuestas en Costa Rica, tanto de Luis Guillermo Solís como de Johnny Araya, son contundentes. A la usanza pueblerina, nada que ver. Eso es lo que puedo decirle de lo que he conocido y de lo que he indagado hasta este momento. Una llamada más y nos queda una. Ok, vamos con esta y vamos con la otra de seguido. ¿Quién nos llama? Adolfo. ¿Quién habla? Adolfo Campos. Adelante, don Adolfo. Mucho gusto. Mira, don Rolando, antes de que se nos olvide, hay que reconocerle
el récord camaleónico al diputado Góngora, porque ahora es de ese partido Calderón, lleva 3 partidos en 14 meses. Vea, yo quiero referirme un toquecito a que me dicen que en San José ayer se colapsó totalmente y parece que hoy también. Bueno, mi comentario va acerca del nuevo edificio legislativo. Voy a decir unas pequeñas razones por las cuales no debe ser ahí. Humildemente, mi apreciación, San José huele mal, está saturado, está lleno. Además de eso, a la hora de hacer ese edificio se ocupa un archivo, que ahí no hay campo, se ocupa un sistema de seguridad moderno, no como el que puede haber ahí. Se ocupa un parqueo para 800 carros, se ocupan por lo menos 2 hectáreas previstas. Va a echar a perder el patrimonio nacional y además de eso costarán miles de millones de colones los alquileres de los edificios mientras se haga. Yo pienso que por un aspecto de consideración al pueblo, por un aspecto de lógica, por economía de combustible, por muchas situaciones, ojalá que consulten expertos, o tal vez algún canadiense, un alemán, alguien que pueda decir eso, para que así como un Pepe hizo a 50 años, que no digan dentro de 5 años qué diputados estos los que hicieron, sino que digan qué inteligentes, cómo previnieron, y ojalá que lo hagan en Santana, Santo Domingo, Entre Ríos, donde sea, pero ahí no. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias, don Adolfo, por su punto de vista. Es uno de los abordajes. Hay 2 tesis. Una tesis es que los centros cívicos, los centros de servicio institucional deben estar cerca de la gente, y otra tesis es que deben estar donde no hagan más aglomeración. Ayer celebrábamos que Arecep venga otra vez para Sabana Sur. Hoy usted nos plantea una antítesis que oigo con mucho respeto. En realidad el inicio de la obra se va a hacer en terrenos que ya están libres. Eso va a hacer que no se incrementen los costos por alquiler durante un tiempo, pero sí tendrá un impacto en el centro de la ciudad de San José. Nos escribe Luis Valverde, vocero de la Iniciativa Informática Libre. Dice que hace un tiempo entrevistaron al diputado Ronnie Monge a favor de la pertenencia obligatoria del colegio. Dejaron la invitación abierta para oír la parte que está en contra, así que aquí estamos por si les gustaría retomar el tema en otro programa. Si necesita más información, por favor hágamelo saber. Con todo gusto podemos retomarlo el año entrante. En realidad el proyecto está paralizado. Durante estos 5 meses yo no veo al gobierno convocando las extraordinarias. Entonces hay que tener como un poco el sentido de oportunidad para potenciar lo que hagamos en el programa. Si usted es tan amable de acompañarnos ocasionalmente, vamos buscando las vibras idóneas y en ese momento con todo gusto le entramos al tema. Una llamada más y cerramos Tiro al Blanco con lo que tengo en la cartuchera. Buenas noches, ¿quién llama? Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Segundo Villegas de Zarapiquí. ¿Quién? Segundo Villegas de Zarapiquí. Gracias, don Segundo. ¿Usted me le bajaría el volumen a su radio o televisor? Bueno, vamos a tratar de bajarle el volumen un poquito ahí. Yo calculo que el gobierno debería de ver esos edificios que han decomisado a narcotraficantes. Hay buenos edificios grandes que se pueden utilizar para pasar ahí de ese edificio que ocupa el gobierno. Aprovechar tantos edificios que tienen en respaldo ahí para hacer eso. Bueno, muchas gracias por su llamada. Le confieso, don Segundo, que ahora sí me dejó usted como descolocado. Yo no tengo noticia de que se hayan incautado edificios. Sí ha habido casas, pero edificios creo que todavía no. Voy a indagar porque podría ser una novedad. Para cerrar Tiro al Blanco, se coloca la primera piedra de la Escuela Nacional de Policía. Va a ser un centro académico de muy alto nivel. Es donado por el gobierno chino. Lo van a construir 200 trabajadores chinos en Pocosí, y es parte de la cadena de negociaciones y donaciones que empezó Oscar Arias con el estadio, que siguió Laura Chinchilla con la Escuela Nacional de Policía. Esperamos que la obra se concrete en los 2 años planificados y que potencie, optimice, desarrolle cualitativamente a la policía costarricense. Un tema internacional. Nicolás Maduro, ¿le suena? ¿Suena conocido? Es el presidente de Venezuela, es el sucesor de don Hugo Chávez. Bueno, ahora prepara una acusación en la Corte Penal Internacional contra Bush y Aznar por crímenes contra la humanidad. Esto va a ser un tema interesantísimo. ¿Tendrá con qué
¿Lo hará? ¿Cómo actuará la Corte Penal Internacional? Efectivamente Bush y Aznar participaron en crímenes de lesa humanidad. La acusación es por la invasión a Irak. Recordarán nuestros radioescuchas de la primera etapa que nosotros fuimos acérrimos críticos de la invasión a Irak. Siempre sostuvimos, Carlos y yo, que eso no era un tema de guerra, no era un tema de Saddam Hussein, era un tema puro y simple de petróleo. Y además de vender armas, ese es el mejor negocio que tienen algunos sectores de la economía mundial. Entonces, esto que plantea Maduro es llamativo, es interesante. Se confirma la disputa por Merlink. Liberación Nacional le pide a la Contraloría intervenir y decirle al país cómo, si Merlink debería estar funcionando el 31 de diciembre como fecha máxima, hoy no está funcionando. Aquí alguien incumplió un decreto ejecutivo que está plenamente vigente. Y un asunto gravísimo que vamos a profundizar en esta semana, que tenemos varios programas. La Contraloría improbó varios presupuestos, así como usted lo oye. El INBU se queda sin presupuesto porque no pasó el examen. Habdeba tiene un problema porque presupuestaron más de lo que les va a ingresar. Y caigámonos de espaldas, el Bambi también, y están agarrados con dimes y diretes con la Contraloría. Quienes hemos sido jerarcas de instituciones sabemos que ahí no hay cuento de camino. O cierran los números o no cierran los números. Y vamos a ver qué ocurre, igual con migración, con el IFAM. Por otro lado, la Sala Constitucional le rechazó a Jorge Arguedas una acción contra el modelo de desarrollo del ICE. El presidente Solís una vez más es víctima de sus talentosos comunicadores y sale un Twitter donde se autocompara con un ornitorrinco. Imagínense ustedes en redes sociales cómo se ha replicado con la figura del ornitorrinco, que es de veras una figura muy, pero muy singular. Es una mezcla de todo lo que usted quiera, una nutria, un topo, un pato, lo que quiera ver en la criatura. Entonces, otra vez se equivocan a la hora de comunicar las cosas. Y muy, pero muy importante, cerramos tiro al blanco, el juzgado contencioso administrativo le da la razón a Costa Rica en el juicio incoado por Harken contra nosotros. Era un juicio por la exploración petrolera en el Caribe. Por cualquier cosa, era un monto chiquillo. 13,000 millones de dólares. Así, ni más ni menos. Bueno, ya terminó. 7 años de juicio. Seguro lo van a llevar en alzada, pero ya hay una sentencia. Hay una sentencia rigurosa, laboriosa, extensa, que dice Costa Rica tuvo razón, porque el estudio de impacto ambiental fue improbado por Setena. Vean la importancia de estos órganos de control. Cerramos tiro al blanco y volvemos con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Un saludo muy especial para Rolando González y Carlos Roversi y a todos los amigos y amigas de La Hora que Ortiga. Espero que este programa continúe siendo un espacio de crítica constructiva, de crítica objetiva en el campo social y político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, con Fuego Cruzado. Hoy nos acompaña el licenciado Freddy González, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Cooperativo, CONACOP. Freddy González es un protagonista en la vida cooperativa de este país. Hay figuras predominantes en todo tipo de organizaciones sociales que hacen camino, que tienen un modelo, un estilo, un abordaje.
Con él nos une un vínculo de muchísimos años y a propósito del Congreso Nacional Cooperativo, coincidimos en que era oportuno hablar un rato sobre algo a lo que creo que el pueblo de Costa Rica, la nación como tal, no le ha dado el valor correspondiente. Entonces vamos a empezar por preguntarle a Freddy González qué significa el cooperativismo en Costa Rica cualitativa y cuantitativamente. Bueno, primero que todo, Rolando, y las personas que nos escuchan por la radio y nos ven por la televisión, un agradecimiento por la oportunidad. El movimiento cooperativo costarricense es una forma que tienen las personas de poder unirse y tener su propia empresa. ¿Qué significa esto? Bueno, las cooperativas son uniones de personas y no de capitales que hacen posible que la gente pueda cumplir el sueño de tener una pequeña empresa, o una mediana, o una gran empresa con el tiempo y poder forjar sueños, así de sencillo. Hay gente que confunde el movimiento cooperativo con un partido político y algunos hasta con una religión. Y el movimiento cooperativo se encuentra en todos los sectores sociales, en todos los sectores de la economía social, y además de eso ha demostrado en los últimos años que desde el punto de vista de impacto en la economía es muy importante. Nosotros estamos generando aproximadamente unos 25,000 empleos directos en este momento, aproximadamente 60,000 empleos indirectos, y bueno, no hay duda de que estamos ahí en la economía nacional, y que como sector social, que además de eso forma parte del empresariado, ya requiere ser tomado en cuenta en la vida nacional. Y por eso es que hemos convocado a un congreso maravilloso, y bueno, que lo hemos terminado exactamente hace 3 días. ¿Qué ha significado ese congreso? ¿Quiénes han participado? Y yo vengo con un telele hace días, que es que en Costa Rica estamos viviendo mucho de las glorias pasadas y nos está costando definir el rumbo para las futuras generaciones. ¿Qué sale de un congreso? ¿Quiénes lo constituyen? ¿Qué dinámica tiene y qué resultados ofrece? Bueno, hay aproximadamente 400 cooperativas en el país que forman parte del empresariado nacional, y hay aproximadamente unas 300 que no forman parte del empresariado nacional. Me refiero precisamente a temas como las cooperativas que están conformadas por los jóvenes, por los niños, y cooperativas que están en un proceso apenas de conformar su empresa, y otras, como ya lo dije, que sí forman parte del empresariado nacional. Estas cooperativas, sin duda, ¿verdad?, requieren ver hacia dónde vamos en los próximos 10 años. Hemos definido con Alianza Cooperativa Internacional lo que llamamos la década cooperativa, hacia dónde debemos de ir en los próximos 10 años. Y bueno, hemos convocado a un Congreso Nacional donde creemos que es necesario fijar algunos ejes estratégicos, como la participación, la equidad en la participación de las personas también, y específicamente la generación de empleo digno. Estamos enfocados hacia que el movimiento cooperativo puede volver aquello que es informal en formal, y creemos que eso sería un gran aporte a la economía, un gran aporte a la democracia, y estamos enfocados hacia eso, ¿verdad? Hemos ido a ese congreso y hemos empezado a conversar sobre dónde queremos que el movimiento cooperativo intervenga en los próximos 10 años. ¿Qué éxitos relevantes hay en la vida cooperativa contemporánea en el plano empresarial, de generación de empleo, de distribución de riqueza? Bueno, vea, Rolando, yo creo que hacer que alguien pase de la pobreza a la clase media es una cosa que nosotros hemos visto en el movimiento cooperativo. Hemos visto cómo en Copiagropal, y me quiero remontar tal vez hace unos 25 años tal vez, cuando en Copiagropal se le dieron aproximadamente a 700 familias tierra en Agropal, y a través de lo que era el IDA
¿verdad? O el IDCO en ese momento, después el IDA, ahora el INDER, y he visto cómo a través de organizar esas personas en el movimiento cooperativo, ahora esas personas que eran pobres en aquel tiempo, eran pobres, estaban ahí pegadas con una frontera, con tierras que habían sido abandonadas, y resulta que a través del movimiento cooperativo se logran conjuntar y ahora son dueñas de una mega empresa, ¿verdad? Que tienen su propia empresa de extracción de aceite, su propia marca, y además de eso ahora son prácticamente autosostenibles desde el punto de vista de consumo de energía. Tienen un sistema donde producen su propio gas y son prácticamente autosostenibles, están casi a punto ahora de vender energía para las comunidades aledañas. Eso es posible en esa cantidad de gente, en esas cantidades de personas, con la pobreza que tenían, es gracias al movimiento cooperativo y por supuesto a la par del movimiento cooperativo lo que esta sociedad le ha creado al movimiento cooperativo. La sociedad costarricense, esa sociedad visionaria de las personas que estuvieron antes de nosotros, que crearon un instituto de fomento cooperativo, un instituto de fomento que se capitaliza todos los años, el Estado lo capitaliza, o los costarricenses lo capitalizan, y que hace posible que tengamos proyectos exitosos como ese, así específico, que yo, en el tiempo que tengo de estar en el movimiento cooperativo, lo he visto con mis propios ojos, cómo esa gente eran pobres y ahora son clase media y algunos clase media. Dos preguntas complementarias. ¿Qué pasa con las mujeres en el movimiento cooperativo? En la Asamblea Legislativa hay una discusión que heredamos de la administración anterior sobre la participación porcentual o equitativa de las mujeres en los órganos decisorios de cooperativismo. ¿Y qué ha ocurrido con el modelo de cooperativas escolares o estudiantiles? Yo fui progenitor de algunas de las primeras hace muchísimos años, y después estuve metido en cooperativas de ahorro y crédito hasta alejarme del tema para seguir con mis otros enredos en la vida política. Entonces, en materia infantil o juvenil, ¿qué proyectos, qué programas, qué opciones hay? Y en materia de participación femenina, ¿cuál es la realidad y cuál es la perspectiva? Bueno, vamos a empezar con el tema de género. Bueno, primero decir que el Congreso lo que hace es llenar un vacío que tenemos en la sociedad. Me parece que llenamos un vacío donde la gente puede ir a sentarse y a confrontar sus ideas, independientemente si están a favor o en contra, pero confrontarlas. Puede ser que a la hora de confrontarlas se dan cuenta que están pensando exactamente igual, o que más bien la idea del otro se le puede sumar al que tiene una mejor idea, o sumar las dos para tener una idea proporcionalmente mejor. Ese vacío nosotros creo que lo llenamos en el movimiento cooperativo, porque el movimiento cooperativo tiene cooperativas, desde una cooperativa de salud, que somos exitosísimos en el tema salud, ahora que hablábamos de éxito, el tema de COPESA, que es un ejemplo nacional, ¿verdad? El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa que tenemos nosotros, el CENECOP, se lo desearía a cualquier país del mundo, ¿verdad? El Estado costarricense definió que el movimiento cooperativo iba a tener un brazo financiero, que es el Infocop, un brazo de educación y capacitación, que es el CENECOP, que a propósito prácticamente ha cumplido con el 90% de las disposiciones que se han establecido en los congresos anteriores. Y el otro es el brazo político del movimiento cooperativo, que la ley le crea al movimiento cooperativo. Por ley se crea un órgano político de dirección, que es el Consejo Nacional de Cooperativas. Es como si la ley definiera que estas cooperativas o estas empresas que se constituye va a tener por ley una cámara que los representa, y ese es el Consejo Nacional de Cooperativas. Entonces son tres elementos, las tres patas del banco que hacen que esto sea exitoso: es el tema de educación, el tema de financiamiento y el tema político. En el tema de género específicamente, que se ha venido discutiendo muchísimo, el Congreso cerró la discusión y la cerró con un acuerdo nacional. Ve que interesante. ¿Y qué dice? Difícilmente va a ir a la Asamblea Legislativa ahora alguien a decir, es que no. El Congreso definió lo siguiente, dice el Congreso que en las empresas del movimiento cooperativo, que son empresas de responsabilidad limitada, donde la participación es abierta de hombres y mujeres que pueden ingresar cuando quieran,
Es el estatuto de la empresa la que define la participación de ellos y cómo participan. Es una empresa. Entra usted si quiere participar con las reglas de la empresa. Eso define el Congreso. Pero le da una orden al Consejo Nacional de Cooperativas y le dice, señores, a partir de ahora, ustedes van a velar por un cambio en la ley. Y todas aquellas organizaciones que reciben recursos públicos del movimiento cooperativo, que son 3, son el CONACOP, el CENECOP, el CONACOP, el CENECOP y el INFOCOP, y un órgano adscrito que tienen que se llama la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. A partir de ahora deben velar ustedes porque esos órganos sean conformados por mitad hombres y mitad mujeres. Discusión cerrada. Qué interesante. Es buscar caminos mediante el diálogo. Recuerda que ese es un tema constante en la hora que Ortiga. Todavía nos falta la parte de estudiantes y niños. 905-222-0000, el acceso telefónico. La Ortiga CR en Twitter y la Hora que Ortiga en Facebook para que usted nos acompañe. Hoy hablamos con don Freddy González sobre el desarrollo cooperativo de Costa Rica. Niños y jóvenes, don Freddy. Bueno, en el tema de los niños y la juventud, nosotros estamos velando también por un acuerdo que acaba de ratificar el Congreso de que debemos obligar, tal como lo establece la ley, para que la educación cooperativa se dé en el país. Y aquí algunos creen que es que tenemos que abrir una carrera o un nuevo programa donde metamos esto como si fuera una asignatura nueva, y eso se ha malinterpretado. Nosotros lo que estamos velando es que porque en la currícula que está en las escuelas y en los colegios, y ojalá se pudiera un poquito antes también, se les dé clases a los niños de cómo ser solidario, de cómo el movimiento cooperativo es una posibilidad de que la gente tenga su propia empresa e inclusive enseñar a los niños cómo administrarla. Yo no sé si a usted le pasó, don Orlando, pero a mí sí me pasó. A mí nunca en la escuela me dijeron que yo podía ser empresario. Además, cuando fui a la universidad me enseñaron cómo trabajar para otros, pero nunca cómo poder tener mi propia empresa. Y los que estamos en el movimiento cooperativo, perdone que nos pongamos en primera persona, somos una excepción, ¿verdad? Somos una excepción porque la universidad, el colegio, nunca nos llevó a ese punto de vista. Y entonces, lo que estamos creyendo es que el movimiento cooperativo debe hacer un gran esfuerzo para que se meta en la currícula ese tipo de educación. Ojo, que ya hay cooperativas que en su cantón donde están han incidido fuertemente. Quiero, hablando de cooperativas exitosas, referirme al caso de Cosique y a lo que significa Urcozón en San Carlos. Es impresionante. Es impresionante el trabajo que han hecho los compañeros de San Carlos. Valga la pena para aprovechar y saludarlos y felicitarlos por lo que han hecho. Y con las uñas. Y ahora Urcozón está dando un paso más allá para incursionar en el tema de los colegios que tienen que ver con educación, colegios privados que son administrados por una cooperativa. Y ahí es donde quería ir al tema de juventud. Yo creo que es necesario. Y ahora que escuchaba el tema de la problemática que hay, bueno, uno lo puede ver de varios puntos de vista, pero más de que una problemática, la oportunidad que hay en el tema de educación. O sea, esta problemática que algunos lo ven como un problema, me parece a mí que es una gran oportunidad para que la sociedad costarricense intervenga en ese tema. ¿Y cómo interviene? Bueno, yo no conozco una escuela o un colegio cooperativo donde los padres son los que participan activamente en la dirección de esa escuela que tengan esos niveles de ¿cómo se llama?, de deserción y esos niveles que estamos hablando. Me parece que es un modelo que hay que ver, ¿verdad? Es un modelo que hay que seguirlo, como aquellos que creían que nosotros en el tema, homologando el tema de salud del movimiento cooperativo, los índices que muestran las cooperativas de salud son invidiables hasta para la misma caja, por ejemplo. Y creo que en el tema de salud y en el tema de incorporación de la juventud, nosotros podemos ser parte del cambio también. Para esto, el Instituto de Fomento Cooperativo, a través del Ministerio de Educación, tenemos un fondo también para financiar este tipo de proyectos de las escuelas y los colegios. Es así, interesantísimo llegar a una escuela donde están los muchachos y, por ejemplo, ellos administran el locker del colegio o el locker de la escuela, y es una pequeña cooperativa para que ellos aprendan a manejar esos recursos. Los recursos al final se convierten en la fiesta de fin de año de los muchachos que
que se están graduando, se convierten en actividades sociales y en actividades culturales, ¿verdad? Y creo yo que podríamos hacer un proyecto nacional de educación con niños, jóvenes, que sea toda una revolución y que podamos, a través del movimiento cooperativo, también ser parte de la solución. Dice Micael Cael en Facebook, La Hora que Ortiga, el cooperativismo es la mejor herramienta para el desarrollo con paz y justicia social. Y nos dice en Twitter, en la Ortiga CR, escuchar que los presupuestos no son bien realizados lo hace a uno dudar de la capacidad de las personas a cargo. Claro, es gravísimo, es el elemento medular de toda la administración financiera del sector público que se caiga por falta de pericia en quienes lo están manejando. Y tómenme esto, como lo voy a decir, ya no se le puede echar la culpa al gobierno anterior. Estos presupuestos fueron construidos ahora. No importa que fueran los mismos funcionarios, es que el ojo de quien conduce es determinante en esta materia y el nivel de exigencia en tantas cosas tiene que superarse. 905-222-0000. Tenemos 3 llamadas en línea. Escuchamos todas una a una para seguir compartiendo con don Freddy González, secretario ejecutivo de CONACOP. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? Sí, ¿quién Carlos habla? Molina le habla. Don Carlos Molina, gusto de verlo, adelante. Igual, mire, primero que nada, como costarricense que amo a mi país, felicitarlos por este programa, porque programas como estos son los que le ayudan al pueblo para ser mejor. Programas como estos le dan brillo al país y Costa Rica seguirá siempre adelante con programas de calidad como estos. Y para terminar, quiero decirle a todos los costarricenses que ojalá que el próximo año se mejore la educación en Costa Rica y que vayan a graduarse más muchachos con el bachillerato. Muchas gracias. Yo, lamentablemente, debido a mi niñez con costos, hice el 6º grado porque no podía estudiar, tenía que andar trabajando ahí, limpiando zapatos y vendiendo un periódico y vendiendo loterías y un montón de cosas que no pude estudiar. Pero los muchachos ahora, con las facilidades que hay para estudiar, si no estudian, se van, como dicen vulgarmente, se van a joder. Y joderse uno joven es echar a perder la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Molina. Dice Jesús González, yo creo que toda institución pública financiada con recursos de todos los costarricenses tiene la obligación de dar información sobre los gastos que realicen en el mejoramiento de la infraestructura educativa, y como muchos tengo con rendimiento que se logra con los dineros invertidos para construcción de planta física, y con la mitad de lo asignado por aula se cumple con el objetivo y se despilfarra plata, mientras otros tienen edificios con condiciones inapropiadas. Y dice Alex Rojas, en Cosique se ha hecho un gran trabajo en materia educativa, esto beneficia a la niñez. Bueno, es una cita de lo dicho por don Freddy González. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Aló? Sí, ¿quién llama? Gracias, mi nombre es Bernal Rodríguez, buenas noches. Don Bernal, ¿usted me haría el favor de bajarle el volumen a su aparato? Sí, señor, ya está apagado. Adelante, por favor. Gracias, mire, yo tengo una pequeña empresa, pues casi que ni es pymes, pero vamos a ubicarla ahí. Nosotros de software, yo tengo una pequeña empresa de software, nosotros como productores de software no tenemos acceso a crédito porque no tenemos que responder, ¿verdad? La parte nuestra es intangible. ¿Aló? Sí, señor. Y hablando con gente conocidos de la universidad, graduados, y todos estamos en lo mismo. Nosotros ocupamos financiamiento y hasta se ha tocado el tema de unirnos, pero no hay como un lineamiento claro de cuál sería, digamos, el ABC de qué se tiene que hacer para agruparse una cantidad de productores de software y brindar servicios en esta línea. Le doy una recomendación directa. Claro. Opción 1, banca de desarrollo. Opción 2, cooperativícense. Y tienen la alternativa con Infocop para financiarse. El inicio sería Infocop, por ahí sería alguna oficina
alguna secretaría tienen abierta para este tema? Pueden localizar directamente a don Freddy González. Él es el director ejecutivo, secretario ejecutivo del CONACOP, del Consejo Nacional Cooperativo. 88635020, 88635020, y si no, en CONACOP se lo localizan. Informa José Rodolfo Ibarra por Twitter que se cayó el tendido eléctrico entre Pozuelo y El Virilla, carretera Heredia. Tránsito interrumpido en ambos sentidos, lo reportó hace 40 segundos. Así es que si usted va hacia Heredia, busque ruta alterna porque se va a encontrar con un atasco muy grande a pesar de la hora. Hay un flujo vehicular interrumpido por una situación que tiene que ver con electricidad. Reinier Carvajal Calderón Ortiga, el hijo pródigo de Morales Zapata. Buenas noches, ¿quién llama y qué dice? Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Esteban Segura. Adelante, don Esteban. Muchas gracias, felicitarlos por el programa, muy interesante, y si tengo la oportunidad de hacerle una pregunta al señor de Movimiento Cooperativo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es lo siguiente, yo me casé hace 5 años y me vine a vivir a Heredia. Mi mamá vive en San Rafael Abajo y ahí el servicio de salud lo brinda una cooperativa y pues ahí estamos muy contentos. Mi mamá es atendida ahí y los servicios no se le puede pedir más. Los servicios se dispensan en un edificio muy bonito, la atención de los funcionarios es envidiable, pero nosotros nos vinimos a Heredia. Yo quiero preguntarle al señor que cómo se puede hacer para que en el lugar donde nosotros vivimos se pueda montar un sistema para que una cooperativa sea la que nos atienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, don Esteban. Tenemos 2 llamadas. Recibimos las 2 y paramos un segundo, Marco, para asegurarnos que don Freddy pueda contestar. Buenas noches, ¿quién llama? ¿Aló? Rodrigo Pérez. Don Rodrigo, adelante, por favor. 3 preguntitas, porque me interesa conocer qué pasó con don Rodolfo Navas, que tanta publicidad le dio al movimiento cooperativo, lo tienen archivado. La otra, qué pasó con las cooperativas del sur, como Terra, Bachán y la Coprosur. Y la última es qué hay que hacer para sacar un elefante que hay en la cooperativa como Rolando Barral. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Siguiente llamada y paramos. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Sí. Rómulo León le habla. ¿Quién? Rómulo León. Adelante, don Rómulo. Sí, para recordarle a don Freddy que además el Congreso Cooperativo definió en el tema de juventud que en una eventual reforma de la ley de cooperativas se incorpore un nuevo sector al plenario del CONACOP, que sería integrado por 10 personas menores de 35 años, 5 mujeres y 5 hombres. Qué bien. Entre otras buenas cosas que hicieron en el Congreso. Muchas gracias, don Rómulo. Esas son medidas concretas y directas. Dice Alex Rojas, en materia de software también está CAMTIC, la Cámara de Tecnología, para financiamiento con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y fondos pro PYME. Entonces la Cámara de Tecnología también tiene posibilidades de ayudar a quien nos hizo la consulta. Don Freddy, ahí tiene una surtita. Sí, bueno, primero decirle a don Esteban Segura que la cooperativa donde atienden a su madre, es Copesalud. Los índices que muestra en las cooperativas de salud en Costa Rica son envidiables, no hay duda de eso, ¿verdad? Y creemos nosotros desde el movimiento cooperativo que ahí también hay una forma de resolver otros problemas vinculados con lo que llamamos la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchos problemas que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social ya han sido resueltos por las cooperativas. Por ejemplo, don Rolando y personas que me escuchan, los que van a las clínicas del movimiento cooperativo se darán cuenta que ya tenemos un expediente electrónico, por ejemplo, ¿verdad? En todas las cooperativas del movimiento cooperativo ya hemos avanzado en ese tema. Y bueno, en Heredia tenemos una cooperativa que se llama Copesiva, que está en Barba de Heredia. Si su mamá vive cerca de Barba, puede ser atendida en una clínica de estas. Y bueno, una resolución del movimiento cooperativo precisamente es seguir dando la lucha, ¿verdad?,
para lograr que los que toman decisiones en el sector público y en la Caja Costarricense de Seguro Social sigan fomentando la creación de cooperativas. Debo decirles que tenemos ahí 2 cooperativistas en la Junta Directiva de la Caja, don Rolando Barrantes y el señor Loría, que son representantes uno por el Estado costarricense y el otro por el movimiento cooperativo, y creo que vamos a dar una pelea importante en esta nuevo gobierno para ver si podemos seguir logrando que las cooperativas puedan seguir brindando estos servicios y seguir creciendo. Y don Rodrigo Pérez nos preguntaba sobre qué pasó con don Rodolfo Navas. Bueno, debo decirle que don Rodolfo Navas es un dirigente del movimiento cooperativo, es el actual, fue el presidente del Cenecop hasta hace como 6 meses y ahora dirige una empresa del movimiento cooperativo de la que nos sentimos muy orgullosos. Como les decía, prácticamente ha logrado el 98% de conclusión de las resoluciones de los congresos anteriores, y creemos que ahí el Congreso definió como 40 pautas más desde el punto de vista tecnológico, casi todas, donde el movimiento cooperativo debe de ir al tema de educación cooperativa. Estamos seguros de que por ahí nos va a seguir yendo bien. Y me preguntaban también por Rolando Barrantes. Debo decirles que don Rolando Barrantes ya no está en el movimiento cooperativo y más bien el señor presidente lo acaba de nombrar en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la Junta Directiva. Y debo pedirle disculpas a los oyentes porque efectivamente don Rómulo tiene razón. No solo en el tema de género definió una cuestión adicional y le dice al movimiento cooperativo lo siguiente: el Congreso le dice al movimiento cooperativo debe haber representación de género en el CONACOP, pero además de eso le dice que en el tema de juventud el plenario está compuesto por 45 personas y le dice deben ampliarse en 10 personas más, porque nos dice el Congreso que hemos ido en esto, hemos tenido un buen discurso, pero que no, todo el mundo dice démosle participación a los jóvenes, y entonces dicen que los jóvenes son hasta los 60. Y entonces lo que nos dice el Congreso es, eso se acabó, y a partir de ahora deben pedirle ustedes a los congresistas que se debe reunir el movimiento cooperativo en una asamblea y nombrar 10 personas más que deben estar en un rango de los 18 a los 35 años, mitad hombres, mitad mujeres, en una asamblea específica para que haya representación de mujeres y de juventud. Así lo definió el Congreso también. Una ortigada de Carlos Carballo. Don Rolando, ¿qué está pasando? Acaban de nombrar un nuevo gerente en el Banco de Costa Rica. Se llama Mario Barrenechea. 1. Sin el concurso de antecedentes que el PAC había anunciado previo a cada nombramiento. Solo bastó una línea de Jiménez en Zapote, ya sin establecer un perfil previo ni nada, y la junta agachada. 2. Pusieron a quien en el pasado había sido despedido del mismo banco. Eso no es lo que el PAC nos prometió. Le sumo más. ¿Cuánto va a ganar? Recuerden que una crítica directa del presidente Solís y del PAC estaba dirigida a los altos salarios de los gerentes bancarios. Y el otro elemento es que con don Mario Barrenechea yo tuve una disputa pública hace 14 años más o menos. Él estaba en la tesis de que había que privatizar el Banco de Costa Rica o había que fusionarlo con otro banco, y en aquel entonces yo era secretario general de Liberación Nacional. Le dije que rotundamente no contara con Liberación Nacional. Bueno, ¿cuál va a ser la posición del nuevo gerente general del Banco de Costa Rica? Habrá que verla. Es un profesional, está formado en materia de banca, es un conocedor y goza de la confianza del gobierno actual. Entonces, no hay que prejuzgar, pero sí hay que apreciar que, como nos dice don Carlos Carballo, hay una evidente contradicción. Estamos cerrando el programa de esta noche. Don Freddy, muchísimas gracias. Ha sido un menú muy gratificante, porque quienes vivimos enamorados del movimiento cooperativo sabemos a grosso modo de sus bondades, pero cuando se particularizan y se ven los resultados concretos, uno piensa, hay esperanza para la solidaridad en este país, para el desarrollo con equidad. Entonces le dejo la palabra de cierre.
Bueno, yo creo que hemos concluido un congreso donde han participado más de 1.500 personas. Hemos logrado acuerdos en el movimiento cooperativo, por ejemplo, que me parece muy relevante, una decisión del colectivo de oponerse a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, como movimiento cooperativo. Me parece que es un tema trascendental también, que yo creo que en algún momento habrá que analizarlo. Es todo un tema, inclusive creo, para analizarlo con los actores que son los que propiciaron este acuerdo en el Congreso. Entre otras cosas muy importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, la inversión en ¿cómo se llama? En todo lo que tiene que ver con la parte de electricidad, la cooperativización del agua. Todos estos temas están ahí y que son temas nacionales donde el movimiento cooperativo está interviniendo. Quiero agradecerle a don Rolando la oportunidad que nos da, porque no es Freddy González el que está aquí. Nosotros en el máximo organismo de representación cooperativa creemos que cada vez que nos dan la posibilidad estamos hablando en nombre de los compañeros que hacen posible que este movimiento cooperativo siga creciendo. Y bueno, ya habrán otras oportunidades para seguir conversando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice que se cortó la transmisión vía web. Metieron pauta y música. Algo pasó a las 10:26, más o menos. Muchas gracias, amigas y amigos. Mila Cuesta, Rodolfo Chacón, Cristian Aguilera, Marcos Ramírez, Rolando González, Rigo González y Olman Rímola. Nos despedimos profundamente agradecidos con ustedes y con don Freddy por acompañarnos en esta noche. Mañana vamos a hablar núcleo central, derechos humanos. De él se deriva lo que usted quiera. Invitada, Montserrat Solano, defensora de los habitantes. Y el jueves, para los que les gusta la política, casi nadie que oye Ortiga le gusta la política, Sergio Mena. Vamos a hablar de las nuevas generaciones en política, de un partido alterno, de una opción diferente, y con base en eso se tomarán las decisiones que correspondan. En este momento decimos buenas noches, muchas gracias, que la pasen muy bien.